El silencio que siguió al estruendo del cristal roto no fue de paz, sino el preludio de una devastación absoluta, un vacío acústico que aspiró todo el aire de la inmaculada sala de estar de los Vanderbilt. Sobre la alfombra blanca, que segundos antes representaba la cumbre de la pureza y el estatus social, ahora se extendía una mancha oscura y viscosa que contrastaba violentamente con la perfección navideña circundante. No era vino lo que manchaba la lana virgen, era la dignidad de una mujer destrozada y el terror líquido que emanaba de su cuerpo tembloroso. Las luces doradas del gigantesco árbol de Navidad parpadeaban indiferentes, reflejándose en los fragmentos de vidrio esparcidos como diamantes malditos alrededor de Nia, quien yacía en el suelo, encogida en posición fetal, protegiendo con sus manos un vientre de 8 meses que acababa de recibir el impacto más cruel imaginable. El dolor no era solo físico, era una quemadura eléctrica que subía desde su abdomen y paralizaba su garganta, ahogando un grito que se negaba a salir, atrapado entre el shock y la incredulidad de que el hombre que juró amarla acababa de patear la vida que ambos crearon. Desde su perspectiva a ras del suelo, el mundo se había convertido en una pesadilla distorsionada de piernas alargadas y zapatos de diseño que la rodeaban como barrotes de una prisión de lujo. Nia podía sentir el frío del mármol penetrando a través de la fina tela de su vestido rojo, un frío que competía con la tormenta de nieve que aullaba al otro lado de las paredes de cristal, pero nada era más gélido que la mirada de Adrian. Él estaba de pie sobre ella, ajustándose los gemelos de su camisa con una calma psicótica, como si acabara de aplastar un insecto molesto y no a su esposa embarazada. No había arrepentimiento en sus ojos azules, solo una irritación profunda y narcisista por la interrupción de su velada perfecta. Su respiración era controlada, rítmica, mientras que la de Nia era un jadeo entrecortado, un sonido húmedo y desesperado que buscaba oxígeno en una habitación que de repente apestaba a perfume caro, mezclado con el olor metálico del miedo y la violencia latente. La multitud de invitados, la crema innata de la sociedad, permanecía congelada en una inacción cómplice, con sus copas de champán suspendidas en el aire como estatuas de cera en un museo del horror. Nadie se movía para ayudarla. El miedo a perder el favor del anfitrión era más fuerte que cualquier impulso humanitario básico. Nia buscó desesperadamente una mirada de compasión, pero solo encontró ojos que se desviaban, rostros que se giraban avergonzados o curiosos, tratándola como un espectáculo grotesco en lugar de una víctima. El zumbido en sus oídos comenzaba a sofocar el cuarteto de cuerdas que, absurdamente, había dejado de tocar a mitad de un villancico, dejando una nota disonante flotando en el aire cargado de tensión. La inmensidad de la mansión se sentía ahora opresiva. El techo de doble altura parecía descender para aplastarla, y cada destello de las decoraciones navideñas se sentía como una burla hiriente hacia su sufrimiento físico y emocional. En la periferia de su visión borrosa, un destello de luz artificial capturó su atención, añadiendo una capa de humillación moderna a su agonía ancestral. Camila, con su vestido de seda que costaba más que la casa de la infancia de Nia, no estaba cubriéndose la boca con horror. Sostenía su teléfono en alto, con la lente apuntando directamente al rostro contorsionado de dolor de la pianista caída. Una sonrisa imperceptible, cruel y depredadora, curvaba los labios de la rubia, quien veía en la tragedia ajena una oportunidad de contenido viral, una prueba definitiva de la supuesta inestabilidad de Nia. Ese pequeño punto rojo de grabación en la pantalla del celular se sentía tan violento como el golpe físico, una violación de su intimidad más sagrada en el momento de su mayor vulnerabilidad, transformando su dolor en entretenimiento para un público invisible y voraz. El dolor, en el vientre de Nia, pulsaba con una intensidad que la hacía jadear, una alarma biológica que gritaba peligro en cada terminación nerviosa de su cuerpo agotado. Intentó moverse, pero sus extremidades pesaban toneladas, ancladas por la gravedad de la traición y el trauma físico. Su mente, habitualmente lúcida y musical, era ahora un torbellino de fragmentos inconexos, el sonido seco del zapato italiano impactando contra sus costillas, la sensación de caída libre, el crujido de su propia estructura ósea contra el suelo.
pero sobre todo, la obsesión aterradora por el silencio dentro de ella. ¿Dónde estaba el movimiento? ¿Dónde estaba la patada de respuesta de su bebé? Ese silencio interno era más ensordecedor que cualquier grito, un abismo oscuro que amenazaba con tragarla entera, mientras el mundo exterior seguía girando con su cruel indiferencia. Adrian dio un paso hacia ella, y por un segundo, el instinto de supervivencia de Nia la hizo encogerse aún más, esperando otro golpe, otra agresión destinada a corregir su comportamiento. Sin embargo, él solo se inclinó ligeramente, no para ayudarla, sino para susurrar palabras que caerían como ácido sobre sus heridas abiertas. Su voz era baja, sibilante, diseñada para que solo ella la escuchara, manteniendo su máscara pública mientras destrozaba su psique privada. La proximidad de su colonia, una fragancia que alguna vez asoció con el amor y la seguridad, ahora le provocaba náuseas, activando un rechazo visceral en su organismo. Nia cerró los ojos con fuerza, intentando bloquear la imagen de su verdugo, pero la oscuridad solo amplificaba el dolor punzante en su costado y la creciente humedad caliente que empezaba a sentir entre sus piernas, confirmando sus peores temores. La habitación comenzó a girar, las luces doradas se estiraban en líneas borrosas y las voces de los invitados se convertían en un murmullo distante e ininteligible, como si estuviera bajo el agua. La opulencia de la mansión de cristal se desvanecía, reemplazada por una oscuridad fría y solitaria, donde solo existía ella, y la vida frágil que intentaba proteger con sus manos temblorosas. Cada respiración era una batalla ganada contra el desmayo, una lucha titánica por mantenerse consciente para no dejar a su hijo solo en medio de esos lobos vestidos de alta costura. Sentía que su alma se estaba desgarrando, separándose de su cuerpo para escapar de la brutalidad del momento, pero se obligó a quedarse, anclándose en el dolor agudo como único recordatorio de que todavía estaba viva, de que todavía tenía algo por lo que luchar en medio de ese infierno helado. Justo antes de que la negrura amenazara con cerrar el telón de su conciencia, Nia logró enfocar la vista una última vez en el rostro de Adrian. Ya no veía a su esposo, ni al padre de su hijo. Veía a un monstruo perfectamente peinado, un arquitecto de su destrucción que creía tener el control absoluto de la narrativa. Pero en ese instante de claridad final, mientras el caos comenzaba a estallar realmente a su alrededor y los gritos tardíos de «ambulancia» rompían el hechizo de silencio, Nia supo con una certeza aterradora que esto no era un accidente desafortunado ni una caída torpe. Esto era el final de una vida y el comienzo de una guerra sangrienta, donde la verdad sería la primera baja, y ella tendría que sobrevivir a su propia muerte para contarla. Hola, gracias por estar aquí acompañando esta historia tan intensa. Antes de continuar con este relato, me encantaría saber desde qué parte del mundo estás leyendo y qué hora es allá. Cuéntame en los comentarios. Quiero sentirte cerca. Si esta historia te está atrapando, por favor deja tu like. Suscríbete al canal y comparte este video con esa persona que sabes que ama las historias con emociones profundas. Tu apoyo es lo que me permite seguir creando. Ahora sí, respira hondo, porque volvemos a la historia. 6 horas antes de que el cristal se rompiera y el mundo se viniera abajo, la mansión de cristal respiraba un silencio engañoso y pesado, similar a la calma que precede a un desastre natural inevitable. La tormenta de nieve ya había comenzado a azotar las paredes exteriores de vidrio reforzado, creando un velo blanco y furioso que aislaba la residencia del resto de la civilización, convirtiéndola en una cápsula atemporal suspendida en la cima de la colina. En el interior, la temperatura estaba perfectamente regulada por sistemas invisibles, pero el aire se sentía extrañamente gélido, desprovisto de la calidez humana que debería caracterizar un hogar en vísperas de Navidad. La luz natural de la tarde moría lentamente, bañando los muebles de diseño minimalista y las superficies de mármol pulido en tonos grises y azulados, acentuando la soledad inmensa de los espacios vacíos que pronto se llenarían de extraños. Nia caminaba descalza por el pasillo del segundo piso, sus pasos amortiguados por la alfombra, sintiéndose como un fantasma en su propia vida, una intrusa en un museo de perfección estéril, que nunca había logrado sentir completamente suyo. En la intimidad de su vestidor, rodeada de espejos que multiplicaban su imagen hasta el infinito,
Nia se enfrentaba a la realidad física de su embarazo avanzado con una mezcla de ternura y agotamiento extremo. Sus pies, habitualmente ágiles y fuertes, estaban hinchados y doloridos, reteniendo líquidos como si su cuerpo estuviera llorando por dentro, protestando contra la exigencia de los tacones que pronto tendría que calzarse. Se sentó pesadamente en una otomana de terciopelo beige, exhalando un suspiro largo y tembloroso que liberó parte de la tensión acumulada en su espalda baja. Pasó sus manos por sus tobillos inflamados, masajeando la piel tirante con movimientos circulares lentos, intentando encontrar un alivio momentáneo antes de que comenzara la maratón social. Cada espejo le devolvía la imagen de una mujer que estaba al límite de sus fuerzas biológicas, pero que no tenía permitido detenerse ni un segundo, atrapada en una maquinaria de apariencias que no admitía debilidades ni imperfecciones humanas. Al levantarse con dificultad, su mirada se encontró con su propio reflejo en el espejo principal, buscando desesperadamente rastros de la pianista vibrante y apasionada que había sido antes de convertirse en la señora Vanderbilt. Sus ojos oscuros, grandes y expresivos, ahora estaban velados por una capa de fatiga crónica y una tristeza resignada que el corrector de ojeras apenas lograba disimular. Comenzó el ritual de maquillaje como quien se pone una armadura de guerra, aplicando bases y polvos para construir la máscara de la esposa perfecta, feliz y radiante que Adrian exigía exhibir ante sus socios. Cada pincelada borraba un poco más de su vulnerabilidad, ocultando el insomnio de las noches pasadas preocupada por el futuro y la ansiedad que le cerraba el estómago. Se miró fijamente, intentando convencerse de que la mujer del espejo era fuerte, repitiéndose mentalmente que todo este sacrificio valía la pena por la seguridad y el futuro privilegiado que le estaba garantizando a su hijo, aunque el costo fuera su propia identidad. El vestido rojo colgaba en el centro del armario como una sentencia inapelable, una pieza de alta costura elegida personalmente por Adrian sin consultarle, diseñada para exhibir su embarazo como un trofeo estético más que como un estado natural. La seda era exquisita al tacto, pero al deslizarla sobre su cuerpo, Nia sintió que la tela se ceñía demasiado, restringiendo su respiración y marcando cada curva con una precisión casi obscena. No era un vestido para una madre a punto de dar a luz, era un envoltorio brillante para un objeto de deseo, diseñado para complacer la mirada masculina y demostrar el poder de posesión de su marido. Al subir la cremallera, sintió una claustrofobia repentina, una opresión en el pecho que no tenía nada que ver con la talla de la prenda y todo que ver con el simbolismo de estar empaquetada y lista para el consumo visual de una élite que nunca la había aceptado realmente como una de los suyos. Salió de la habitación y se dirigió hacia la sala de música, el único lugar de la mansión donde alguna vez había sentido un atisbo de paz, atraída por la presencia silenciosa del gran piano de Cola Steinway que dominaba la estancia. Hacía meses que no tocaba. Adrian le había sugerido sutilmente que la música distraía de sus obligaciones como anfitriona y que el sonido del piano podía molestar a sus invitados si no era una pieza clásica de fondo. Nia se acercó al instrumento con reverencia, pasando sus dedos largos y sensibles sobre la tapa cerrada, sintiendo la vibración fría de la madera lacada como si tocara la piel de un viejo amigo fallecido. El polvo inexistente sobre las teclas era la prueba de su silencio forzado, de cómo había permitido que su voz interior fuera acallada progresivamente para encajar en el molde silencioso y decorativo que su matrimonio requería. En ese momento de soledad robada, sintió una patada vigorosa y decidida en su vientre, un movimiento interno tan fuerte que la hizo jadear y llevarse ambas manos protectoramente a su abdomen. Una sonrisa genuina, la primera del día, iluminó su rostro cansado, transformando sus rasgos y devolviéndole por un instante la luz que la mansión le había robado. «Ya lo sé, pequeño, ya lo sé», susurró con voz quebrada pero llena de un amor feroz, acariciando la curva tensa de su barriga. «Mamá está cansada, pero tú eres fuerte. Eres lo único real en esta casa de mentiras». Cerró los ojos y se permitió un momento de conexión pura con la vida que crecía dentro de ella, prometiéndole en silencio que, sin importar lo fría que fuera la nieve afuera,
o lo duros que fueran los corazones adentro. Ella sería su refugio, su calor y su escudo contra el mundo. La atmósfera cambió drásticamente. La temperatura pareció descender 10 grados de golpe, cuando escuchó los pasos firmes y rítmicos de Adrian acercándose por el pasillo de mármol. Nia se enderezó instintivamente, borrando la expresión de ternura y adoptando una postura más rígida, condicionada por meses de críticas veladas y correcciones constantes. Adrian apareció en el umbral, impecable en su smoking hecho a medida, ajustándose los puños con esa precisión casi quirúrgica que lo caracterizaba. No la saludó ni le preguntó cómo se sentía. Sus ojos azules escanearon su cuerpo de arriba a abajo, buscando cualquier fallo, cualquier arruga, cualquier desviación de la imagen que él había construido en su mente. El collar, dijo secamente, sin preámbulos, señalando su cuello desnudo. Te dije que usaras los diamantes de mi madre. Ese cuello necesita brillar, Nia. No queremos que piensen que escatimamos en gastos, ¿verdad? Nia asintió sumisamente, tragándose la réplica de que el collar era pesado y le provocaba dolor de cabeza, sabiendo que cualquier objeción sería recibida con una mirada de desprecio y un discurso sobre la ingratitud. Mientras regresaba a buscar la joya, escuchó la voz de Adrian a sus espaldas, un tono suave pero cargado de una amenaza implícita. Y por favor, Nia, intenta sonreír. Tienes esa cara de mártir otra vez. Nadie quiere ver a una mujer embarazada miserable en Navidad. Hazlo por mí. Hazlo por la familia. Esas palabras, por la familia, eran siempre el candado final, la llave maestra que utilizaba para manipular su culpa y obligarla a someterse. Ella respiró hondo, conteniendo las lágrimas que amenazaban con arruinar el maquillaje, y se colocó la pesada gargantilla de diamantes, sintiendo el metal frío contra su piel como un collar de perro de lujo que le recordaba a quién pertenecía. Al bajar las escaleras monumentales de cristal, el ajetreo de los camareros y el personal de servicio rompió el silencio sepulcral de la casa, transformando el vestíbulo en un escenario frenético de preparativos de última hora. Nia observó cómo colocaban bandejas de canapés exquisitos y ajustaban los arreglos florales con una precisión militar, bajo la supervisión estricta del mayordomo principal. A pesar de estar rodeada de gente, se sentía invisible. Los empleados evitaban mirarla a los ojos, ya fuera por respeto excesivo, lástima o instrucciones directas de Adrian de no molestar a la señora. Se sentía como una pieza más del mobiliario, una decoración exótica colocada estratégicamente para dar color a la blancura predominante. La inmensidad del espacio, con sus techos de doble altura y ventanales infinitos, la hacía sentir pequeña e insignificante, una nota discordante en una sinfonía de opulencia desmedida. El timbre sonó por primera vez, un sonido melodioso y profundo que resonó en toda la casa, marcando el inicio oficial de su actuación obligatoria. Nia sintió que su estómago se contraía, una mezcla de nervios y náuseas físicas provocadas por la presión del bebé sobre sus órganos internos. Se colocó junto a Adrian en la entrada, tal como él le había instruido, asumiendo su posición de esposa trofeo. Él le pasó un brazo por la cintura, un gesto que para los observadores externos parecería de apoyo y cariño, pero que Nia sentía como una pinza de acero, un recordatorio físico de su control sobre ella. «Sonríe», susurró él sin mover los labios, justo antes de que la pesada puerta de madera se abriera para revelar a los primeros invitados, una pareja de ancianos influyentes envueltos en pieles y abrigos de cachemira, trayendo consigo el aire helado de la noche. Durante la siguiente hora, la mansión se llenó progresivamente de risas artificiales, tintineo de copas y conversaciones superficiales sobre inversiones, viajes y política. Nia permaneció de pie, saludando mecánicamente, repitiendo las mismas frases de cortesía una y otra vez, mientras el peso de su vientre tiraba de su espalda baja con una insistencia dolorosa. Sus pies, comprimidos en los tacones de diseño, palpitaban con cada minuto que pasaba, enviando punzadas agudas a través de sus piernas. Intentó discretamente cambiar el peso de un pie a otro, buscando alivio, pero cada vez que su postura se relajaba un poco, sentía la mano de Adrian apretarse sutilmente en su costado, o veía su mirada de reojo,
indicándole que mantuviera la compostura. No se le permitía mostrar debilidad. La perfección de los Vanderbilt no admitía dolores de espalda ni fatigas de embarazo. El ambiente se cargaba cada vez más con una mezcla embriagadora de perfumes caros y el olor dulzón del champán, creando una atmósfera densa que a Nia le costaba respirar. Observaba a Adrian desenvolverse entre los invitados con un carisma magnético, encantando a las esposas de los socios y bromeando con los magnates, proyectando la imagen del hombre de éxito definitivo. Era aterrador ver lo fácil que le resultaba cambiar de piel. El hombre frío y crítico que la había reprendido en el vestidor había desaparecido, reemplazado por un anfitrión encantador y atento. Esta dualidad la confundía y la aterraba a partes iguales. A veces se preguntaba si ella era la única que veía su verdadera naturaleza, o si todos en esa sala eran cómplices de una gran farsa colectiva donde la moralidad se sacrificaba en el altar del dinero y el estatus. La llegada de Camila marcó un punto de inflexión en la energía de la sala, introduciendo una corriente de electricidad estática y tensión que erizó la piel de Nia. La joven heredera entró como si fuera la dueña del lugar, envuelta en un vestido plateado que dejaba poco a la imaginación, riendo estruendosamente con un grupo de amigos igualmente privilegiados. Sus ojos buscaron inmediatamente a Adrian, con quien intercambió una mirada de complicidad que duró una fracción de segundo más de lo socialmente aceptable, antes de posarse sobre Nia, con un desdén apenas disimulado. Camila no veía a una mujer embarazada digna de respeto. Veía a una rival debilitada, un obstáculo temporal que la biología y el tiempo se encargarían de eliminar. Nia sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Era la intuición primitiva de una presa detectando al depredador en su territorio. Camila se acercó al círculo donde estaban los anfitriones, sosteniendo su copa de champán con una elegancia ensayada y su teléfono en la otra mano, siempre listo para documentar su vida perfecta. «Nia, querida», exclamó con una voz falsamente dulce que goteaba veneno. «Estás enorme. De verdad, qué valiente eres al ponerte ese vestido tan ajustado en tu estado. Yo no me atrevería». Las palabras, disfrazadas de cumplido, fueron una bofetada pública a la autoestima de Nia, diseñadas para hacerla sentir grotesca y fuera de lugar. Adrian soltó una risita suave, no defendiendo a su esposa, sino validando la crueldad de Camila con su silencio complaciente. Nia forzó una sonrisa temblorosa, sintiendo cómo sus mejillas ardían de humillación, mientras Camila levantaba su teléfono para grabar una historia, enfocando deliberadamente el vientre de Nia con una expresión de burla sutil. El tiempo comenzó a distorsionarse para Nia. Los minutos se sentían como horas, y el ruido de la fiesta se convertía en un zumbido ensordecedor que le taladraba el cráneo. El dolor en sus lumbares se había transformado en un latido constante y agónico, y sentía que sus piernas estaban a punto de fallar. Buscó con la mirada un lugar donde sentarse, una silla, un sofá, cualquier cosa, pero todos los asientos estaban ocupados por invitados que no parecían notar su estado o que simplemente no les importaba. Cuando intentó dirigirse hacia un banco vacío cerca de la ventana, Adrian la interceptó suavemente, guiándola hacia otro grupo de inversores recién llegados. «Nia, ven a saludar a los Henderson», dijo él, ignorando la súplica muda en los ojos de ella, ignorando el sudor frío que comenzaba a perlar su frente. Su falta de empatía era absoluta. Para él, ella era un accesorio que debía funcionar hasta que se rompiera. La sensación de aislamiento de Nia se profundizó al mirar a su alrededor y darse cuenta de que era la única persona negra en un mar de rostros blancos privilegiados. Esta soledad racial no era nueva, pero esa noche se sentía especialmente opresiva, como si su color de piel fuera otro elemento que la marcaba como la otra, la extraña que había tenido la suerte de ser elegida por el príncipe blanco, pero que nunca pertenecería realmente al reino. Sentía las miradas curiosas y juzgadoras de las matronas de la alta sociedad, que susurraban detrás de sus abanicos y copas, analizando cada uno de sus movimientos, esperando un error, un desliz que confirmara que no estaba a la altura. Esa presión invisible de tener que representar a toda su raza y mantener una dignidad impecable mientras su cuerpo gritaba de dolor, era una carga psicológica devastadora. El agotamiento físico comenzó a nublar su visión,
creando halos alrededor de las luces del árbol de Navidad y haciendo que el suelo pareciera inestable bajo sus pies. Necesitaba agua, necesitaba sentarse, necesitaba escapar de ese infierno de cristal y sonrisas falsas. Hizo un gesto a un camarero que pasaba con una bandeja de bebidas, pero Adrian, en medio de una anécdota, le dio un ligero golpe en el codo para que prestara atención a la historia, impidiéndole tomar el vaso. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero cargado de una crueldad inmensa, la negación de sus necesidades básicas en favor de su protocolo social. Nia sintió que las lágrimas de frustración y dolor se acumulaban detrás de sus ojos, luchando por no desbordarse. Estaba atrapada, sin voz y sin salida, en una fiesta que celebraba la paz y el amor mientras la destruía lentamente por dentro. Justo antes del momento fatídico, Nia sintió una ola de mareo intenso que la hizo tambalearse imperceptiblemente. El bebé se movió de nuevo, esta vez con agitación, como si sintiera la angustia de su madre y quisiera escapar también. La música del cuarteto de cuerdas parecía subir de volumen, volviéndose estridente y caótica en sus oídos. Miró hacia la alfombra blanca inmaculada, que se extendía como un campo de nieve virgen esperando ser manchado, y tuvo la premonición oscura de que algo terrible estaba a punto de suceder. Sus manos temblaban, su respiración era corta y superficial, estaba al borde del colapso, sosteniendo el peso de un mundo que la rechazaba, a solo unos segundos de que la gravedad y la crueldad humana conspiraran para cambiar su vida para siempre. Todo estaba preparado para la caída, solo faltaba el empujón final. La dinámica entre Adrian y Nia se desarrollaba ante los ojos de los invitados como una obra de teatro meticulosamente ensayada, donde él era el director tiránico y ella la actriz, atrapada en un papel que la consumía. Adrian la exhibía por la sala como quien muestra una adquisición exótica y costosa, manteniendo su mano firmemente posada en la curva de su espalda baja. Para los espectadores, el gesto parecía una muestra de protección conyugal, un soporte tierno para su esposa embarazada. Sin embargo, para Nia, ese contacto era un punto de presión constante, una advertencia táctil. Sus dedos se clavaban imperceptiblemente en su carne cada vez que su postura decaía o su sonrisa flaqueaba, transmitiendo mensajes de corrección física que solo ella podía decodificar. Era un lenguaje secreto de dolor y control, diseñado para mantenerla erguida y sumisa, sin dejar marcas visibles que pudieran delatar la crueldad detrás de la caricia pública. Él dominaba el espacio con su voz de barítono, narrando anécdotas donde ella siempre figuraba como un personaje secundario, adorablemente torpe o dependiente, reescribiendo su identidad de pianista virtuosa a la de una mujer que necesitaba ser salvada por su benevolencia financiera. En un momento particularmente humillante, un viejo crítico musical, invitado por compromiso, reconoció a Nia y le preguntó con entusiasmo genuino sobre su posible regreso a los escenarios tras el parto. Antes de que Nia pudiera siquiera abrir la boca, con los ojos iluminados por una chispa momentánea de esperanza y reconocimiento profesional, Adrian intervino con una risa suave y condescendiente que cortó el aire como una guillotina de terciopelo. «Oh, por favor, Nia ya ha dejado esas fantasías atrás», declaró él, apretando su brazo con una fuerza posesiva. «Ahora tiene una vocación mucho más importante y doméstica. La música era un hobby encantador, pero la maternidad requiere seriedad, ¿verdad, cariño?». Al responder por ella, no solo la silenciaba, sino que borraba públicamente su talento y su historia, reduciéndola a una incubadora de su heredero. Nia sintió cómo la chispa en sus ojos se extinguía, reemplazada por la vergüenza de ser anulada frente a alguien que admiraba su arte, obligada a sentir y validar su propia irrelevancia para no provocar una escena. Esta erosión sistemática de su autoestima no era un evento aislado de esa noche, sino la culminación de meses de una guerra psicológica silenciosa y devastadora. Nia se encontraba atrapada en un ciclo mental tortuoso, intentando racionalizar el comportamiento de Adrian, buscando desesperadamente excusas en el estrés de los negocios o en la presión de la paternidad inminente. Se repetía a sí misma que él la amaba a su manera, aferrándose al recuerdo del hombre carismático y apasionado,
que la había cortejado con promesas de un mundo compartido. Sin embargo, la realidad actual era una ducha de agua fría constante. El abuso no eran gritos, sino silencios castigadores que duraban días. No eran golpes directos, sino comentarios sarcásticos sobre su inteligencia, su origen humilde o su cuerpo cambiante. Adrian había logrado instalar un juez interno en la mente de Nia, haciéndola sentir culpable por su propio sufrimiento, convenciéndola de que sus necesidades emocionales eran una carga egoísta y que cualquier queja era una prueba de su ingratitud hacia la vida de lujo que él le proporcionaba. La manipulación de Adrian alcanzaba cotas de crueldad refinada cuando utilizaba el embarazo como arma de aislamiento social. Mientras los camareros rellenaban las copas de champán de los demás, él le negaba incluso el acceso a conversaciones significativas, apartándola sutilmente de cualquier grupo que mostrara demasiada empatía hacia ella. «No la agobien», decía con una sonrisa encantadora a quienes intentaban acercarse demasiado. «Está muy hormonal últimamente y se cansa con nada». Bajo la excusa de proteger su salud, estaba construyendo un muro invisible alrededor de ella, asegurándose de que su versión de la realidad fuera la única que ella escuchara. Nia veía a otras parejas en la sala interactuando con complicidad y respeto, y el contraste con su propia soledad acompañada le provocaba un dolor agudo en el pecho. Se sentía como una intrusa en su propio matrimonio, una espectadora de una vida que se suponía que debía disfrutar, pero que en realidad padecía como una condena de aislamiento en medio de la multitud. El racismo velado de su entorno, y específicamente el de Adrian, añadía una capa de toxicidad que envenenaba el aire que respiraba. Aunque él se jactaba de ser un hombre moderno y progresista, sus bromas privadas y sus comentarios sobre la genética del bebé revelaban una obsesión inquietante por el color de piel y los rasgos físicos. En varias ocasiones durante la velada, había hecho alusiones a la fortaleza natural de Nia, utilizando estereotipos raciales para justificar su falta de cuidado hacia ella, como si por ser negra fuera inmune al dolor o al cansancio extremo. La trataba como un ejemplar exótico que había domesticado, exhibiendo su belleza ante sus socios como prueba de su cosmopolitismo, pero despreciando profundamente su cultura y su esencia humana. Nia sentía esta fetichización como una piel sucia que no podía quitarse, una violencia sutil que la deshumanizaba y la convertía en un objeto decorativo, cuya única función era mejorar la estética de la marca Vanderbilt. La presencia de Camila actuaba como un catalizador corrosivo en esta mezcla inestable, evidenciando lo que Adrian realmente valoraba y respetaba. Mientras que a Nia la trataba con una frialdad paternalista, con Camila la dinámica era eléctrica, llena de miradas de igual a igual y un lenguaje corporal que gritaba una intimidad prohibida. Nia observaba desde su rincón de silencio cómo Adrian se inclinaba para escuchar lo que Camila decía, riendo con una autenticidad que hacía meses no le dedicaba a ella. No era solo celos lo que sentía, era la confirmación dolorosa de que para Adrian, Camila representaba el espejo en el que él quería verse reflejado: poder, dinero antiguo y blanquitud inmaculada. Nia, en cambio, se había convertido en un recordatorio incómodo de una fase rebelde, un error de cálculo que ahora cargaba en su vientre y que él parecía decidido a corregir mediante el desprecio y la distancia emocional. El conflicto interno de Nia llegaba a un punto de ebullición mientras intentaba mantener la compostura física bajo el peso aplastante de la traición y la fatiga. Su mente oscilaba pendularmente entre el miedo paralizante a las consecuencias de un divorcio, perder a su hijo frente al poder ilimitado de los abogados de Adrian, y la certeza visceral de que quedarse allí la mataría lentamente. Cada vez que el bebé se movía, sentía una punzada de terror por el futuro que les esperaba en esa casa fría, una mansión que no era un hogar, sino un escenario donde ella era prescindible. Intentaba capturar la mirada de Adrian, buscando un rastro de humanidad, una señal de que todavía importaba, pero sus ojos azules resbalaban sobre ella como si fuera transparente, enfocados únicamente en el reflejo de su propio éxito en los ojos de los demás. La esperanza se estaba muriendo, ahogada por la evidencia abrumadora de que el hombre que tenía al lado era un desconocido peligroso. A medida que se acercaba el momento del brindis,
La tensión en el cuerpo de Nia se volvió insoportable. Sus músculos estaban rígidos por el esfuerzo de mantenerse de pie y sonreír. Adrian le hizo una señal imperiosa para que tomara una bandeja de copas de cristal vacías de manos de un camarero desbordado y las sostuviera mientras él buscaba una botella especial para el discurso. «Y sostén esto. Sé útil por un momento», le susurró al oído con un tono que heló su sangre, ignorando el temblor visible en sus manos y la palidez de su rostro. Fue una orden humillante, degradándola de anfitriona a servidumbre en un segundo. Un recordatorio final de su lugar en la jerarquía antes del colapso. Con la bandeja pesada en sus manos hinchadas y el corazón latiendo desbocado, Nia sintió que el suelo bajo sus pies, tanto física como metafóricamente, estaba a punto de desaparecer, dejándola caer en un abismo del que ya no habría retorno. Adrian Vanderbilt se movía por el salón con la depredadora elegancia de un tiburón en un tanque de peces tropicales, dominando el espacio con una presencia física que absorbía el aire de la habitación. Su smoking negro, cortado con una precisión milimétrica para resaltar sus hombros anchos y su postura atlética, funcionaba como una armadura moderna que repelía cualquier intento de intimidad real, permitiendo solo la admiración superficial. Bajo las luces de las lámparas de araña, su cabello rubio perfectamente peinado brillaba como oro hilado, completando la imagen del patriarca joven y exitoso que las revistas de negocios adoraban poner en sus portadas. Sin embargo, para Nia, que observaba cada uno de sus movimientos desde una distancia emocional abismal, esa perfección exterior era la máscara de una patología profunda. Sus gestos, aparentemente relajados, contenían una tensión latente, una energía cinética violenta que estaba apenas contenida por las normas sociales y la presencia de testigos que él consideraba importantes. Los ojos de Adrian eran dos pozos de hielo azul ártico, desprovistos de cualquier calidez humana cuando no estaban actuando para el público, escaneando el entorno en busca de imperfecciones que pudieran amenazar su control absoluto. Cuando su mirada se posaba en Nia, no había reconocimiento de su humanidad ni de su estado vulnerable, sino una evaluación fría y crítica de un activo que se estaba depreciando rápidamente ante sus ojos. Él la miraba como quien mira una mancha en una obra de arte, con una mezcla de irritación y disgusto, comunicándole en silencio que su fatiga, su hinchazón y su mera existencia física eran ofensas personales contra su estética de éxito. Esa mirada tenía el poder de paralizarla, de hacerla sentir pequeña y grotesca dentro de su propio cuerpo, activando un miedo primitivo que le helaba la sangre, a pesar de la calefacción central de la mansión. A su lado, orbitando como un satélite venenoso, Camila amplificaba la toxicidad del ambiente con una energía maliciosa que contrastaba con la frialdad estática de Adrian. La joven heredera se había posicionado estratégicamente en el círculo interno de poder, riendo con una estridencia calculada que buscaba atraer la atención y marcar territorio frente a la esposa oficial. Su belleza era innegable pero afilada, con rasgos angulosos y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, los cuales brillaban con la emoción sádica de quien huele la sangre en el agua. Camila no disimulaba su desprecio, lo convertía en un espectáculo, utilizando su lenguaje corporal para excluir físicamente a Nia de las conversaciones, dándole la espalda o interponiéndose sutilmente entre ella y Adrian, como si estuviera reclamando lo que consideraba suyo por derecho de clase y raza. La tecnología era el arma predilecta de Camila en esta guerra psicológica. Su teléfono móvil de última generación era una extensión de su mano, una lente a través de la cual filtraba y distorsionaba la realidad para su audiencia digital. Grababa fragmentos de la fiesta, capturando el lujo y las sonrisas, pero siempre buscando el ángulo que dejara en ridículo a Nia. Un primer plano de sus tobillos hinchados, un zoom a su expresión de agotamiento, un comentario susurrado sobre lo difícil que debía ser el embarazo para ciertas personas. Para Camila, la humillación de Nia no era solo un deporte privado, sino contenido para sus redes sociales, una forma de elevar su propio estatus al pisotear a la mujer que ocupaba el lugar que ella codiciaba. Nia sentía el ojo de la cámara sobre ella como un rifle de francotirador, una amenaza constante que le impedía relajarse siquiera un segundo.
La tensión entre los tres formaba un triángulo eléctrico invisible para la mayoría de los invitados, pero sofocante para la víctima atrapada en su centro. Adrian y Camila compartían un código de comunicación no verbal, basado en miradas de complicidad y microgestos que excluían deliberadamente a Nia, haciéndola sentir como una intrusa en su propia casa. Se reían de chistes internos que ella no comprendía. Hablaban de personas y lugares que pertenecían a un pasado compartido del que ella nunca formó parte, reforzando la barrera invisible de su origen social. Esta exclusión era una forma de violencia psicológica refinada, diseñada para erosionar su sentido de pertenencia y recordarle que, sin importar el anillo en su dedo o el apellido que llevara, ella siempre sería una turista en el mundo de ellos, tolerada, pero nunca aceptada. El ambiente sensorial del salón comenzó a volverse hostil para Nia. El olor a perfumes fuertes, pino sintético y alcohol se mezclaba en una bruma densa que le provocaba náuseas constantes. Las luces doradas, que al principio parecían acogedoras, ahora le resultaban hirientes, clavándose en sus retinas cansadas y provocándole un dolor de cabeza pulsante que latía al ritmo de su corazón acelerado. El sonido de las conversaciones, las risas y la música se fundían en un ruido blanco opresivo, una cacofonía que le dificultaba concentrarse y mantener el equilibrio. Sentía que las paredes de cristal de la mansión se cerraban sobre ella, atrapándola en una vitrina de exhibición donde no había lugar para esconderse, respirar o descansar, expuesta a la crueldad de quienes debían protegerla. Adrian, notando que Nia intentaba discretamente apoyar su peso en una consola de mármol para aliviar su espalda, se acercó a ella con una rapidez depredadora, camuflando su agresión bajo una falsa solicitud. «Nia, cariño», dijo en voz alta para que los cercanos lo escucharan, mientras sus dedos apretaban dolorosamente su codo. «No seas grosera apoyándote en los muebles antiguos. Mantén la postura». Luego, bajó la voz a un susurro sibilante que solo ella pudo oír, cargado de veneno. «Deja de arrastrarte como si estuvieras enferma. Me estás avergonzando frente a los inversores. Enderézate y sé útil por una vez en tu vida». La dualidad de su tono, amable para el público y cruel para ella, era una técnica de gaslighting que la desestabilizaba, haciéndola dudar de su propia percepción de la realidad. Como parte de su castigo por mostrar debilidad, Adrian le impuso una tarea física humillante: sostener una pesada bandeja de plata antigua, cargada con copas de cristal tallado vacías, destinadas para el brindis especial que se aproximaba. «Sostén esto aquí», ordenó, colocándole la carga en las manos temblorosas. «Quiero que el servicio sea impecable cuando traigan el Dom Perignon cosecha especial. No te muevas de este punto». Convertirla en una mesa humana era su forma de recordarle su jerarquía. Ella no era la reina de la casa, era un accesorio funcional al servicio de su ego. El peso de la plata maciza y el cristal tiraba de sus brazos agotados y repercutía en su columna vertebral ya dolorida, pero el miedo a su reacción le impidió negarse. Camila observó la escena con deleite, acercándose a Adrian para susurrarle algo al oído, mientras miraba a Nia luchar con el peso de la bandeja. «Pobrecita, parece que va a romperse», dijo la rubia con una risa burlona. «Quizás no tiene la constitución adecuada para la alta sociedad, Adrian. Es todo demasiado frágil». Adrian soltó una carcajada corta y seca, asintiendo como si Camila hubiera dicho una gran verdad filosófica, validando la crueldad y reforzando la alianza entre ambos contra su esposa. Nia escuchó cada palabra, y cada sílaba fue como un corte de papel en su alma, una confirmación de que estaba sola en una habitación llena de enemigos sonrientes. El tiempo parecía estirarse, cada segundo convirtiéndose en una eternidad de dolor físico y tensión emocional. Los brazos de Nia empezaron a arder por el esfuerzo estático. Sus músculos temblaban bajo la tensión de sostener la bandeja perfectamente nivelada. El sudor frío comenzó a perlar su frente y su labio superior, arruinando el maquillaje perfecto que se había aplicado horas antes. Podía sentir la mirada crítica de Adrian clavada en su nuca, vigilando cualquier señal de fallo, cualquier vibración de las copas que pudiera delatar su debilidad. Era una prueba de resistencia sádica, un juego de poder donde él esperaba que ella fallara para tener una excusa para castigarla.
o que resistiera para demostrar su dominio total sobre su voluntad. Alrededor de Nia, la fiesta continuaba con una indiferencia brutal. Los invitados, envueltos en sus burbujas de privilegio, no notaban o decidían ignorar a la mujer embarazada que se estaba desmoronando ante sus ojos. Veían la escena, pero su cerebro la filtraba para no interrumpir su disfrute. Era más fácil pensar que ella estaba simplemente ayudando que admitir que estaba siendo torturada públicamente. Esta ceguera selectiva de la sociedad era el cómplice silencioso de Adrian, el permiso implícito que necesitaba para llevar su abuso al siguiente nivel. Nia se sentía invisible, un fantasma gritando en una frecuencia que nadie quería sintonizar, rodeada de gente pero aislada en una isla desierta de sufrimiento. El bebé, sintiendo el estrés extremo y la adrenalina que inundaba el torrente sanguíneo de su madre, comenzó a moverse violentamente, lanzando patadas fuertes contra las costillas de Nia. Cada movimiento fetal era un recordatorio de la vida que estaba en juego, pero también una fuente de dolor agudo que le cortaba la respiración. Nia tuvo que morderse el interior de la mejilla para no gemir, sintiendo el sabor metálico de su propia sangre mezclándose con la bilis del miedo. Intentó cambiar ligeramente la posición de sus pies para aliviar la presión, pero el movimiento hizo que las copas tintinearan peligrosamente, atrayendo inmediatamente la mirada furiosa de Adrian desde el otro lado del círculo de invitados. «Cuidado», siseó Adrian, interrumpiendo su propia conversación para reprenderla con la mirada. Sus ojos prometían consecuencias terribles si ella se atrevía a arruinar el momento. Camila, a su lado, sacó su teléfono nuevamente, presintiendo el desastre inminente y queriendo tenerlo documentado en alta definición. La luz roja de grabación se encendió, un ojo cíclope digital que esperaba ansiosamente la caída. Nia sintió que el aire se volvía sólido, difícil de inhalar. El pánico comenzaba a nublar su juicio. Sus manos perdían sensibilidad. El hormigueo en sus dedos anunciaba que sus fuerzas estaban llegando al límite absoluto. La disparidad entre el entorno y la situación era grotesca. Villancicos de paz y amor sonaban suavemente de fondo, interpretados por músicos que no se atrevían a mirar la escena, mientras una violencia silenciosa se desarrollaba en el centro del salón. La nieve caía suavemente afuera, creando un paisaje de cuento de hadas que ocultaba el horror doméstico del interior. Nia miró por un instante hacia el ventanal, buscando una salida, una escapatoria visual, pero solo vio su propio reflejo distorsionado en el cristal oscuro. Una mujer encorvada por el peso, sola, a punto de colapsar. La imagen le devolvió la certeza de que no había salvador en camino. Ella era la única barrera entre su hijo y la oscuridad. Adrian se acercó un paso más, invadiendo su espacio personal con una amenaza física palpable. «Ya casi es hora del brindis», murmuró. «No te atrevas a soltar esa bandeja, Nia. No me hagas quedar mal. Aguanta». No era una palabra de aliento, era una orden militar. Él disfrutaba de verla luchar, disfrutaba del control que tenía sobre su cuerpo y su mente. Había un brillo de excitación en sus ojos, el placer perverso del abusador que ve a su víctima al borde del abismo y sabe que él tiene el poder de empujarla o sostenerla. En ese momento, Adrian no era un esposo, era un verdugo saboreando los minutos previos a la ejecución. El dolor en la espalda baja de Nia se transformó en un espasmo agudo, una contracción muscular que le recorrió toda la columna como un latigazo eléctrico. Sus rodillas se doblaron ligeramente, un fallo momentáneo de su estructura ósea que hizo que el líquido de su oído interno se agitara, provocándole un vértigo repentino. El mundo se inclinó hacia la izquierda. Las caras de los invitados se estiraron. Las luces se convirtieron en estelas brillantes. Luchó con todas sus fuerzas para recuperar la verticalidad, apretando los dientes hasta que le dolieron las mandíbulas, rezando internamente para que la fuerza de gravedad le diera una tregua, aunque fuera solo por unos minutos más. Camila, notando el temblor visible en los brazos de Nia, soltó una risita baja y comentó a Adrian: «Creo que tus estándares son demasiado altos para ella, querido. Mira cómo tiembla. Es patético». La frase fue el detonante de una nueva oleada de humillación. Nia sintió las lágrimas agolparse en sus ojos nublando su visión. La crueldad gratuita de Camila
Era el combustible que alimentaba la ira de Adrian, validando su desprecio. Él miró a Nia con un asco renovado, como si su sufrimiento físico fuera una ofensa estética imperdonable, una mancha en su perfecta noche de Navidad. La atmósfera se cargó de una electricidad estática insoportable, como el aire antes de que caiga un rayo. Los sonidos se agudizaron, el roce de la seda, el choque del hielo en los vasos, la respiración pesada de Nia. Todo parecía converger hacia ese punto en el espacio donde ella sostenía la bandeja, el epicentro de un terremoto inminente. Nia sabía que no podría aguantar mucho más. Sus músculos estaban fallando, su mente estaba colapsando bajo la presión psicológica. Era una cuestión de segundos, no de minutos. El desastre era inevitable, escrito en la física de su cuerpo exhausto y en la crueldad de su marido. En el instante previo al final, Nia cruzó la mirada con Adrian una última vez. En esos ojos azules vio la ausencia total de amor, la muerte definitiva de cualquier esperanza que hubiera albergado de salvar su matrimonio. Vio a un enemigo que la odiaba por ser testigo de su verdadera naturaleza, y en ese segundo de claridad aterradora, mientras sus dedos entumecidos comenzaban a resbalar sobre la superficie metálica de la bandeja, Nia comprendió que la caída no sería solo física, sería el fin de su vida anterior y el comienzo de una pesadilla de la que tal vez nunca despertaría. El silencio mental de Nia se hizo absoluto, un vacío blanco que contrastaba con el ruido de la fiesta. Sintió cómo la bandeja se inclinaba, obedeciendo a la gravedad que sus brazos ya no podían desafiar. El primer movimiento del metal deslizándose fue lento, casi onírico, seguido por la aceleración inevitable de la catástrofe. Adrian abrió los ojos con furia anticipada. Camila levantó el teléfono para capturar el ángulo perfecto, y Nia cerró los ojos, entregándose al impacto que cambiaría su destino, sabiendo que el sonido del cristal roto sería el gong, que anunciaría el inicio de su destrucción. El sonido del cristal estallando contra el suelo no fue un simple ruido, sino una explosión sónica que fracturó la realidad de la velada, enviando miles de esquirlas brillantes volando como metralla de diamante a través de la alfombra blanca. La gravedad había ganado la batalla, y la pesada bandeja se estrelló con una violencia definitiva, derramando no solo los fragmentos de vidrio, sino también el líquido residual de algunas copas que manchó la lana virgen como una hemorragia prematura. El estruendo detuvo instantáneamente la música, las risas y las respiraciones. El tiempo pareció congelarse en una burbuja de horror estático. Nia sintió cómo el peso desaparecía de sus manos, reemplazado inmediatamente por un vacío frío en el estómago y la certeza absoluta de que acababa de cometer un pecado imperdonable en la iglesia del perfeccionismo de Adrian. El silencio que siguió fue más fuerte que el estruendo, una pausa densa y acusatoria donde todos los ojos convergieron en ella, juzgándola, desnudándola, esperando el castigo. Adrian observó sus zapatos de cuero italiano, ahora salpicados por gotas microscópicas de líquido y rodeados de destrucción, y algo dentro de él se rompió definitivamente. La máscara de anfitrión encantador se disolvió como cera en el fuego, revelando la estructura ósea de un depredador furioso que veía su territorio marcado por la incompetencia. No miró a Nia con preocupación. No buscó ver si se había cortado o si el estrés había dañado al bebé. Su mirada era un láser de odio puro enfocado en la mancha, en el desorden, en la vergüenza pública que ella representaba. Sus puños se cerraron a los costados, los nudillos blancos por la tensión, y una vena comenzó a latir visiblemente en su sien, marcando el ritmo de una violencia que ya no podía contenerse tras las barreras de la civilidad social. Para él, Nia no era una víctima de la fatiga, sino una saboteadora de su gloria. En un acto de sumisión desesperada y condicionada por el miedo, Nia ignoró su dolor de espalda y la imposibilidad biomecánica de su vientre para arrojarse al suelo. Se arrodilló entre los cristales rotos, sin importarle que las esquirlas atravesaran la seda roja de su vestido y se clavaran en sus rodillas, buscando frenéticamente recoger los fragmentos con sus manos desnudas. Lo siento, lo limpio ahora mismo, balbuceaba con voz quebrada, sus dedos temblorosos cortándose con los bordes afilados del vidrio,
mezclando su sangre real con las manchas de la alfombra. Era una imagen de degradación absoluta. La señora de la casa reducida a una sirvienta aterrorizada, intentando borrar su error con su propia carne, rogando perdón a un dios doméstico que no conocía la misericordia. Adrian dio un paso hacia ella, su sombra cayendo sobre Nia como una losa funeraria, bloqueando la luz de las lámparas de araña. La disparidad de alturas era monstruosa. Él, erguido y poderoso. Ella, encogida y vulnerable. El murmullo de la sala desapareció por completo, dejando solo el sonido irregular de la respiración agitada de Nia y el crujido del cristal bajo sus rodillas. Camila, desde su esquina privilegiada, no bajó el teléfono. Al contrario, dio un paso al frente para obtener un mejor ángulo, sus ojos brillando con la anticipación morbosa de quien sabe que el clímax de la película está por llegar. La tensión en el aire se solidificó, volviéndose irrespirable, cargada de una electricidad negativa que erizaba la piel y anunciaba que las palabras ya no serían suficientes para saciar la ira del magnate. Entonces, ocurrió lo impensable, un movimiento tan rápido y brutal que el cerebro de los testigos tardó segundos en procesarlo. Adrian, cegado por la furia de ver a su esposa, dando un espectáculo en el suelo, echó la pierna hacia atrás y lanzó una patada salvaje y calculada, no hacia los cristales, sino directamente hacia el costado del vientre abultado de Nia. «Levántate, inútil», rugió, mientras la punta de su zapato de diseño impactaba con una fuerza sorda y nauseabunda contra la carne tensa que protegía a su propio hijo. No fue un empujón, fue una agresión física directa, un ataque visceral destinado a castigar la fuente de su deformidad y la causa de su vergüenza. El sonido del impacto fue seco, un golpe sordo que resonó en la médula de todos los presentes, un ruido biológico de violencia pura. El mundo de Nia implosionó en un supernova de dolor blanco y cegador. El aire fue expulsado violentamente de sus pulmones, dejándola en un vacío de asfixia instantánea. Sintió cómo el impacto reverberaba a través de su útero, una onda de choque que sacudió los cimientos de su vida y paralizó su corazón. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, desorbitados por el shock y la incredulidad, mientras sus manos volaban instintivamente hacia la zona del golpe, tratando inútilmente de proteger lo que ya había sido dañado. El dolor no era localizado, era total, un incendio que consumía cada terminación nerviosa, borrando cualquier pensamiento racional y dejando solo un grito primario atrapado en su garganta cerrada. La fuerza del golpe desequilibró su postura precaria, lanzándola hacia atrás en una caída que pareció ocurrir en cámara lenta cinematográfica. Nia vio el techo girar, las luces desenfocarse y los rostros de los invitados transformarse en máscaras borrosas de horror. Su cuerpo, pesado e ingrávido a la vez, se estrelló contra el suelo, su espalda aterrizando sobre un lecho de cristales rotos que se clavaron en su piel a través de la tela, pero ese dolor era insignificante comparado con la agonía que irradiaba de su vientre. Quedó tendida boca arriba, con las extremidades abiertas en una postura de crucifixión involuntaria, el vestido rojo extendiéndose a su alrededor como un charco de sangre simbólico que pronto se volvería literal. La reacción de la sala fue un estudio de la cobardía humana y el shock colectivo. Algunos invitados soltaron gritos ahogados llevándose las manos a la boca. Otros retrocedieron instintivamente, como si la violencia fuera contagiosa. Las copas de champán cayeron de manos nerviosas, sumando más cristales al caos. Pero nadie, absolutamente nadie, se movió para intervenir en los primeros segundos. Estaban paralizados por la enormidad de lo que acababan de presenciar. El hombre de oro había roto el tabú supremo, atacando la vida sagrada en el vientre de su esposa. El silencio se rompió no con ayuda, sino con el sonido de obturadores digitales y murmullos confusos, mientras la élite procesaba que la barbarie había entrado en su palacio de cristal. Camila, imperturbable, mantuvo el pulso firme. Su teléfono capturó cada detalle con una fidelidad de alta definición. La expresión de dolor de Nia, el movimiento agresivo de Adrian, la caída. Hizo zoom sobre el rostro de la víctima, buscando la lágrima perfecta, la mueca de dolor que le daría más visualizaciones. Para ella, Nia no era una persona sufriendo,
Era contenido. La agresión no era un crimen, era un giro dramático en su narrativa social. No había empatía en su lente, solo una curiosidad clínica y cruel. Capturó el momento exacto en que Nia se llevó las manos al vientre y se encogió en posición fetal, documentando la tragedia con la frialdad de un corresponsal de guerra que ha perdido su humanidad. En el suelo, la realidad física de Nia comenzó a desmoronarse. Una sensación de calor húmedo y pegajoso comenzó a brotar entre sus piernas, empapando la ropa interior y manchando el vestido rojo con un tono más oscuro y siniestro. Sangre. La comprensión de lo que eso significaba golpeó su mente con más fuerza que la patada misma. No, 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 susurró con un hilo de voz, ignorando los cortes en su espalda y el dolor en sus costillas. Su universo se redujo a ese fluido vital que se escapaba de ella, llevándose consigo la vida de su bebé. El pánico absoluto se apoderó de ella, un terror frío que la hizo temblar violentamente, mientras intentaba inútilmente contener la hemorragia con la presión de sus muslos. El colapso emocional fue total. Nia sintió que se desconectaba de la realidad, que su mente se fragmentaba para no tener que procesar el horror completo de la traición y la pérdida. Su visión se llenó de puntos negros. El sonido de la sala se convirtió en un zumbido lejano y acuático. Podía ver a Adrian de pie sobre ella, gritando algo, gesticulando, intentando justificar su acto, pero sus palabras ya no tenían significado. Solo existía el dolor punzante en su vientre, el silencio aterrador de su bebé que había dejado de moverse, y la oscuridad que avanzaba desde los bordes de su visión, prometiendo un alivio temporal a cambio de su conciencia. Se dejó ir, cayendo en un abismo negro, con una última súplica muda grabada en sus labios inmóviles. Sálvenlo a él. El estallido del caos fue inmediato y ensordecedor, rompiendo la parálisis inicial como una presa que cede ante la presión del agua. Un grito colectivo, agudo y disonante, rasgó la atmósfera sofisticada de la mansión, transformando la elegante velada navideña en un escenario de pánico descontrolado. Las copas cayeron de las manos de los invitados, estrellándose contra el suelo, en una sinfonía de destrucción que hacía eco a la tragedia principal, mientras la multitud retrocedía en una marea humana desordenada, impulsada por el instinto primario de alejarse de la violencia. Los camareros, entrenados para ser invisibles, perdieron su compostura profesional, corriendo sin rumbo fijo o quedándose petrificados con bandejas en las manos, incapaces de procesar que su jefe acababa de cometer un crimen ante sus ojos. El aire se llenó de un murmullo frenético, una mezcla de sollozos, acusaciones susurradas y llamadas desesperadas a los servicios de emergencia, convirtiendo el salón en una jaula de resonancia para el horror humano. Adrian, dándose cuenta de la magnitud de su error táctico, reaccionó no con arrepentimiento, sino con una estrategia de supervivencia agresiva y manipuladora. Se agachó junto a Nia, no para consolarla, sino para controlar la narrativa visual, fingiendo una preocupación histriónica mientras sus manos buscaban ocultar la extensión de la hemorragia. «Se ha caído. Dios mío». Se tropezó con su propio vestido. Gritaba a los cuatro vientos, buscando contacto visual con los inversores más importantes, intentando implantar su versión de los hechos antes de que la verdad se asentara. «Llamen a una ambulancia. Está teniendo un ataque, está histérica. Se ha hecho daño a sí misma», vociferaba, utilizando el viejo tropo de la mujer inestable para desacreditar a la víctima que yacía sangrando a sus pies. Su actuación era convincente para los desconocidos, pero sus ojos seguían fríos, calculando daños y beneficios en tiempo real. Los guardias de seguridad privada de la mansión, hombres corpulentos pagados para proteger la privacidad de los Vanderbilt a toda costa, entraron en acción formando un muro humano alrededor de la escena. Su objetivo no era asistir a Nia, sino bloquear la línea de visión de los invitados y, sobre todo, de las cámaras de los teléfonos móviles que seguían grabando. «Atrás, por favor, den espacio. No hay nada que ver aquí», ladraban con autoridad militar, empujando suavemente pero con firmeza a los testigos horrorizados. Intentaban convertir el crimen en un incidente médico privado, desplegando una cortina de humo física para contener el escándalo dentro de las paredes de cristal. Sin embargo,
La sangre roja brillante sobre la alfombra blanca era una verdad cromática que ninguna espalda ancha podía ocultar completamente. Se expandía con una insistencia aterradora, gritando silenciosamente la gravedad de lo ocurrido. Entre la multitud, la confusión moral reinaba. Algunos invitados, amigos íntimos de Adrian y cómplices de su estilo de vida, asintieron ante sus explicaciones, eligiendo creer la mentira cómoda de la caída accidental, para no tener que enfrentar la realidad de que estaban bebiendo champán con un monstruo. Pobre Adrian, qué desgracia, murmuraban, desviando la culpa hacia la torpeza de la embarazada. Otros, sin embargo, aquellos que habían visto la patada con claridad, permanecían en un silencio atónito, con los rostros pálidos y las manos temblorosas, luchando contra la disonancia cognitiva de estar en una fiesta de lujo que se había convertido en una escena del crimen. El tejido social de la élite se estaba desgarrando, las alianzas se ponían a prueba y las miradas se cruzaban llenas de sospecha y miedo, preguntándose quién tendría el valor de decir la verdad cuando llegara la policía. Nia, desde el suelo, experimentaba el caos como una serie de vibraciones y sonidos distorsionados que le llegaban a través de una niebla de dolor y semi-inconsciencia. Sentía las pisadas fuertes de los guardias retumbando en el suelo cerca de su cabeza, y las voces lejanas sonaban como ecos en una cueva submarina. Su lucha era interna y solitaria. Cada gramo de su energía restante se concentraba en su vientre, intentando enviar señales de vida a su bebé, rogando por un movimiento, una patada, cualquier cosa que le confirmara que no todo estaba perdido. «Resiste, por favor, resiste», susurraba con labios exangües, mientras el frío de la pérdida de sangre comenzaba a entumecer sus extremidades, compitiendo con el dolor agudo que le quemaba las entrañas. Camila, por primera vez, bajó el teléfono, pero no por empatía, sino por un destello de autopreservación. Al ver la cantidad de sangre que manchaba el vestido de Nia, la realidad de la situación atravesó su burbuja de frivolidad. Esto no era un drama de redes sociales, era un delito grave con consecuencias penales. Un miedo egoísta se apoderó de ella. Miró a Adrian, quien estaba manchado de sangre, y luego a su propio dispositivo, dándose cuenta de que tenía la evidencia incriminatoria en su mano. Retrocedió lentamente hacia las sombras, con el corazón latiendo desbocado, debatiéndose entre borrar el video para protegerse de ser involucrada o guardarlo como un seguro de vida contra Adrian si las cosas se ponían feas. Su rostro, antes burlón, ahora reflejaba un pánico genuino al darse cuenta de que el juego se había acabado. El sonido de las sirenas comenzó a filtrarse desde el exterior, débil al principio, pero creciendo rápidamente en intensidad hasta dominar el aullido del viento. Luces estroboscópicas azules y rojas empezaron a rebotar contra las paredes de cristal y la nieve que caía, creando un efecto visual alucinatorio dentro del salón. La llegada del mundo exterior, con sus leyes y sus urgencias reales, rompió definitivamente la burbuja de impunidad de la mansión. Los invitados se agolparon contra los ventanales, viendo cómo los vehículos de emergencia subían la colina nevada, trayendo consigo la promesa de juicio y salvación. La atmósfera de fiesta murió oficialmente, reemplazada por la frialdad clínica de una emergencia médica y policial. La puerta principal se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de viento helado y nieve que se mezcló con el aire caliente y perfumado del interior, creando remolinos de vapor. Un equipo de paramédicos irrumpió en el vestíbulo, cargando camillas y maletines naranjas, con sus botas llenas de barro y nieve profanando el suelo de mármol pulido. Su presencia, con uniformes utilitarios y rostros serios, contrastaba violentamente con los vestidos de gala y los esmóquines, subrayando la frivolidad de los presentes frente a la crudeza de la vida y la muerte. No pidieron permiso ni se disculparon. Apartaron a los invitados con gritos de «paso, abran paso», corriendo hacia el punto focal de la tragedia guiados por la mancha roja. Adrian intentó interceptar al paramédico líder, asumiendo su papel de hombre al mando. «Soy Adrian Vanderbilt. Mi esposa se cayó, está muy alterada, necesitan sedarla», comenzó a decir, intentando dictar el tratamiento médico para encubrir su crimen. Pero el paramédico, un hombre curtido por años de ver tragedias reales, lo ignoró por completo.
empujándolo hacia un lado con una fuerza despectiva. «Apártese, señor. Necesitamos espacio», gritó, arrodillándose inmediatamente junto a Nia. Adrian se quedó paralizado, indignado por la falta de deferencia, dándose cuenta por primera vez esa noche que su dinero no tenía autoridad sobre la fisiología o la urgencia médica. La evaluación inicial fue rápida y brutal. Nia gimió de dolor cuando le tocaron el abdomen, un sonido desgarrador que silenció los últimos murmullos de la sala. Presión baja, taquicardia, posible desprendimiento de placenta, trauma abdominal severo, dictaba el paramédico a sus compañeros con voz urgente y profesional. El olor a alcohol antiséptico y yodo comenzó a competir con el perfume de los invitados, un aroma químico que señalaba la gravedad de la intervención. Le colocaron una mascarilla de oxígeno sobre el rostro, ocultando sus labios temblorosos, y comenzaron a cortar la seda del costoso vestido rojo sin miramientos para acceder a las heridas, destruyendo el símbolo de estatus para salvar a la mujer que había debajo. Nia sintió que la levantaban del suelo para colocarla en la camilla, un movimiento que le provocó un vértigo nauseabundo. Al ser elevada, su perspectiva cambió. Vio el techo de la mansión, con sus lámparas de araña brillantes, alejándose y girando. Vio los rostros de los invitados desde arriba, distorsionados por la angustia y la curiosidad, una galería de espectadores grotescos. Pero lo que más le impactó fue la sensación de desconexión. Estaba dejando atrás su vida, su casa, su matrimonio. Mientras la aseguraban con correas, su mano colgó por un momento fuera de la camilla y sintió que nadie la tomaba, reafirmando su soledad absoluta en medio de la multitud. Mientras se llevaban a Nia hacia la salida, dejando un rastro de gotas de sangre y huellas de botas sobre la alfombra, la policía comenzó a entrar en la mansión. Oficiales uniformados empezaron a acordonar la zona donde había ocurrido la agresión, tratándola oficialmente como una escena del crimen. «Nadie sale de aquí hasta que tomemos declaraciones», anunció un oficial con voz potente, cerrando las puertas y atrapando a la élite dentro de su propia jaula de cristal. El pánico de los invitados cambió de forma. Ya no era por la salud de Nia, sino por su propia reputación. Empezaron a sacar sus teléfonos para llamar a sus abogados, borrando fotos, tratando de distanciarse del escándalo inminente. Adrian, viendo que la situación se le escapaba de las manos, se pasó las manos por el cabello, manchándose la frente de sangre sin darse cuenta, creando una marca de Caín visible para todos. Intentó acercarse al oficial al mando, desplegando su encanto corporativo. «Oficial, esto es un malentendido terrible. Un accidente doméstico», empezó a decir con su mejor sonrisa de tiburón, pero su voz sonaba frágil, desesperada, perdiendo el poder hipnótico que solía tener. Las paredes de su imperio comenzaban a mostrar grietas estructurales, y la mirada de los policías no era de admiración, sino de sospecha profesional. El olor metálico de la sangre se había vuelto omnipresente, impregnando las cortinas, los muebles y la memoria de los presentes. La fiesta de Navidad se había transformado en una autopsia social en vivo. Los músicos habían guardado sus instrumentos apresuradamente y se refugiaban en una esquina, testigos mudos de la caída de la casa Vanderbilt. La nieve afuera parecía caer con más furia, golpeando el cristal como si la naturaleza misma estuviera tratando de entrar para limpiar la suciedad moral que se había acumulado en el interior. El mundo perfecto de Adrian se desmoronaba ladrillo a ladrillo, expuesto bajo la luz implacable de la verdad forense. En medio de este torbellino de policías, paramédicos y millonarios asustados, una figura permaneció inmóvil y observadora, como una roca en medio de la corriente. El doctor Marcus Thorne no corrió, no gritó y no llamó a su abogado. Se había mantenido al margen durante el caos inicial, observando cada movimiento, cada mentira de Adrian y cada gesto de dolor de Nia con una precisión judicial. Mientras los demás invitados miraban a la policía con miedo, Thorne miraba a Adrian con una intensidad que trascendía la ley humana. La multitud, casi instintivamente, comenzó a abrirse a su alrededor, creando un pasillo natural hacia el centro del conflicto. Su silencio era más pesado que los gritos, y su presencia comenzaba a llenar la habitación con una nueva tipo de energía,
la promesa de una retribución inevitable. El doctor Marcus Thorne avanzó a través del tumulto con la gravedad de un juez que entra en su corte para dictar una sentencia final, su presencia física cortando el caos como la proa de un rompehielos. No gritó, no corrió, ni mostró señales de pánico. Su calma era una fuerza aterradora en sí misma, una autoridad moral que emanaba de décadas de poder real, no del dinero heredado como el de Adrian. Los invitados, instintivamente, se apartaron a su paso, reconociendo en su rostro endurecido una furia contenida que era mucho más peligrosa que cualquier estallido emocional. Thorne se detuvo justo frente a Adrian, quien estaba tratando frenéticamente de explicar su versión accidental a un oficial de policía escéptico. La sombra de Thorne cayó sobre el joven magnate, eclipsándolo por completo. Cuando Adrian se giró, buscando un aliado en su inversor principal, se encontró con una mirada que le prometía la ruina absoluta, unos ojos oscuros que habían visto todo y que no perdonarían nada. Ahórrate las mentiras para tus abogados, muchacho. Las vas a necesitar, dijo Thorne con una voz profunda y resonante, que silenció las conversaciones cercanas, convirtiendo su declaración en un veredicto público. Adrian intentó sonreír, una mueca nerviosa y sudorosa, balbuceando. Marcus, por favor, ¿sabes cómo se pone ella? Fue un accidente terrible. Thorne no le dejó terminar. Levantó una mano enguantada en cuero negro, un gesto imperioso que detuvo las palabras de Adrian en seco. No me llames Marcus. Para ti, soy el testigo que te va a destruir. Vi lo que hiciste. Vi el odio en tus ojos y vi tu pie impactar contra tu propio hijo. La acusación flotó en el aire helado de la mansión, desmantelando instantáneamente la narrativa de la víctima histérica que Adrian intentaba construir, validando el horror que todos habían presenciado pero que nadie se atrevía a nombrar. Thorne se giró hacia el jefe de policía, un hombre que parecía aliviado de ver a alguien con autoridad real tomar el control de la situación. Capitán, quiero que esta zona se presente inmediatamente como escena de un intento de homicidio, y quiero que confisquen los teléfonos de todos los presentes, especialmente el de esa joven de allá, dijo Thorne, señalando directamente a Camila, quien estaba tratando de escabullirse hacia la salida lateral. La rubia se congeló, sus ojos abiertos de par en par por el terror al verse señalada por el hombre más poderoso de la ciudad. Ella grabó todo. Esa es su evidencia principal. Si ese teléfono sale de esta casa, consideraré a su departamento cómplice de encubrimiento, sentenció Thorne, estableciendo las reglas del juego con una claridad brutal. La policía se movilizó al instante, rodeando a Camila, quien, temblando, entregó el dispositivo como si fuera una granada a punto de estallar. Mientras la policía tomaba el control de la mansión y Adrian comenzaba a gritar exigiendo a su equipo legal, Thorne salió a la noche nevada, subiéndose a su limusina blindada con una determinación fría. Al Hospital General, ahora, ordenó a su chofer, mientras sacaba su propio teléfono para iniciar la maquinaria de guerra. Despierta a los socios, congela todas las cuentas conjuntas con Vanderbilt, cancela el trato inmobiliario y emite un comunicado de prensa, distanciándonos de él por su conducta moral reprobable. Quiero que cuando amanezca, sus acciones valgan menos que el papel en el que están impresas. No era solo un movimiento de negocios, era una ejecución financiera sumaria. Thorne miraba por la ventana la nieve caer, viendo en cada copo una pieza del imperio de Adrian, que él se encargaría de derretir hasta que no quedara nada más que charcos sucios. En la asepsia brutal de la unidad de cuidados intensivos, el contraste con la mansión era absoluto. El silencio aquí no era de incomodidad social, sino de lucha biológica. Nia despertó lentamente de la anestesia, emergiendo de un pozo negro de inconsciencia, hacia un mundo de luces fluorescentes y pitidos rítmicos de monitores cardíacos. El dolor en su abdomen era un fuego constante, una incisión quirúrgica que atravesaba su vientre donde antes había estado la vida protegida. Su primera reacción no fue un grito, sino un jadeo desesperado, sus manos buscando frenéticamente su estómago, encontrando vendas y vacío en lugar de la curva tensa que conocía. El pánico le cerró la garganta. Las lágrimas brotaron calientes y rápidas, nublando su visión mientras intentaba incorporarse, luchando contra los cables y las vías intravenosas que la ataban a la cama.
Una enfermera entró rápidamente, tratando de calmarla con palabras suaves que Nia no podía procesar. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo?, sollozó, con la voz rota por la intubación reciente, el terror de la madre eclipsando cualquier dolor físico. Fue entonces cuando la puerta se abrió de nuevo y entró Thorne, no como el magnate temible, sino con la suavidad de un abuelo preocupado. Se acercó a la cama y tomó la mano temblorosa de Nia entre las suyas, ofreciéndole un ancla humana en medio de la tormenta. Está vivo, Nia. Está en la incubadora. Es un luchador, igual que tú, dijo con firmeza, mirándola directamente a los ojos para transmitirle su propia fuerza. La noticia hizo que Nia se desplomara contra las almohadas, un sollozo desgarrador escapando de su pecho, una mezcla de alivio agónico y dolor insoportable por la violencia sufrida. Me lo van a quitar. Adrian me lo va a quitar. Dirá que estoy loca, susurró Nia, el miedo a su esposo todavía grabado en sus células, la indefensión aprendida manifestándose incluso lejos de él. Thorne apretó su mano con más fuerza, negando con la cabeza. Nunca más. Escúchame bien, Nia. Ese hombre nunca más volverá a tocarte a ti ni a tu hijo. He puesto seguridad en la puerta de la unidad neonatal y en la entrada de este hospital. Mis abogados ya están redactando una orden de restricción y una demanda de divorcio que lo dejará sin aliento. Thorne no le hablaba como a una víctima, sino como a una socia en una alianza forjada en sangre. Tengo el video, tengo los testigos, y tengo el dinero para enterrarlo bajo una montaña de litigios de la que no saldrá en esta vida. Nia miró al techo blanco, y algo en su interior cambió. El miedo, que había sido su compañero constante durante meses, comenzó a cristalizarse en algo más duro, más frío y más útil. Odio puro. Recordó la mirada de Adrian antes de la patada, la risa de Camila, la indiferencia de los invitados. Ya no era la pianista sumisa que tocaba para complacer, era una madre loba herida que había sobrevivido al intento de asesinato de su propia manada. Quiero verlo destruido, dijo con una voz que, aunque débil, tenía el filo de una navaja. No solo quiero el divorcio, Marcus, quiero que pierda todo, su nombre, su dinero, su orgullo. Quiero que sienta el frío y el miedo que yo sentí en ese suelo. Era una declaración de guerra. La transformación final de la víctima en vengadora. Thorne asintió solemnemente, aceptando el mandato. Lo haremos. Te prometo que cada lágrima que has derramado se convertirá en una demanda, y cada gota de sangre se pagará con su patrimonio. Se levantó ajustándose el abrigo, listo para salir y ejecutar la voluntad de ambos. Descansa ahora. Necesitas fuerzas. Mañana no será un día de luto, será el primer día de la cacería. Al salir de la habitación, dejó la puerta entreabierta, permitiendo que Nia escuchara el tenue pero constante pitido del monitor de su hijo en la habitación contigua, un recordatorio sonoro de por qué tenía que luchar y sobrevivir. Mientras tanto, en la mansión vacía, ahora marcada con cinta policial amarilla, Adrian se encontraba sentado en su despacho, con una copa de whisky temblándole en la mano. El silencio de la casa era sepulcral, opresivo. Su teléfono no paraba de vibrar sobre el escritorio de caoba, pero no eran mensajes de apoyo, eran alertas de noticias, cancelaciones de contratos y llamadas de abogados de crisis. El video se había filtrado. Camila, en un intento desesperado por salvarse, había perdido el archivo en la nube antes de entregar el teléfono, y ahora las imágenes de su brutalidad se reproducían en millones de pantallas alrededor del mundo. Adrian miró la pantalla, viendo su propia cara contorsionada por la ira golpeando a su esposa embarazada, y por primera vez en su vida, sintió el verdadero terror, no el miedo a perder dinero, sino el miedo a ser visto tal cual era, un monstruo. La narrativa social había cambiado en cuestión de horas. Los mismos medios que lo adulaban ahora pedían su cabeza. Las redes sociales ardían con hashtags exigiendo justicia para Nia. La sociedad que él creía controlar le estaba dando la espalda con la misma rapidez con la que él había pateado a Nia. Adrian lanzó la copa contra la pared, el cristal estallando en 1000 pedazos, una repetición patética de la violencia que había iniciado su caída. Pero esta vez, no había nadie para limpiar el desastre. Estaba solo, asediado y expuesto. La mansión de cristal se había convertido en una prisión transparente,
desde la cual el mundo entero podía ver su decadencia moral. De vuelta en el hospital, Nia pidió que la llevaran en silla de ruedas a ver a su hijo. Al llegar frente al cristal de la unidad neonatal, vio al pequeño ser conectado a cables y tubos, su pecho subiendo y bajando con esfuerzo, pero con determinación. Era minúsculo, frágil, pero estaba vivo. Nia apoyó su mano en el vidrio frío, sintiendo una conexión eléctrica con él. No lloró. Sus ojos estaban secos y ardían con una intensidad nueva. Miró su propio reflejo en el cristal, superpuesto a la imagen de su hijo, y no vio a la mujer golpeada, vio a la arquitecta de la caída de los Vanderbilt. «Te prometo», susurró al cristal, «que él nunca nos hará daño de nuevo. Vamos a quedarnos con todo». Thorne observaba desde el pasillo, viendo a madre e hijo unidos por el trauma y la supervivencia. Sabía que el camino sería largo y sucio. Habría juicios, difamaciones, intentos de soborno y amenazas. Adrian no caería sin pelear. Utilizaría cada centavo y cada conexión sucia para intentar destruir a Nia antes de que ella pudiera testificar. Pero Thorne sonrió levemente, una sonrisa lobuna en la penumbra del hospital. Adrian había cometido el error fatal de subestimar la fuerza de una madre y el alcance de la verdadera justicia. Había despertado una tormenta que ni todo su dinero podría capear. Afuera, el amanecer comenzaba a romper la oscuridad de la noche, tiñendo la nieve de un rojo pálido que recordaba a la sangre derramada, pero que también anunciaba un nuevo día. La tormenta había pasado, dejando un paisaje limpio y brutalmente honesto. El doctor Thorne salió del hospital, respirando el aire gélido de la mañana, y sacó su teléfono para hacer una última llamada. «Publiquen todo», dijo con voz tranquila mientras subía a su coche. «Que el mundo vea quién es realmente Adrian Vanderbilt». El motor arrancó, y mientras el coche se alejaba, quedaba claro para cualquiera que mirara que la fiesta había terminado, pero la verdadera guerra, la que definiría el destino de todos, apenas acababa de comenzar.